Capítulo 24. La lanzadera de escape de la prisión de piedra era pequeña en tamaño y carecía de los lujos de la nave personal de la princesa, pero había sido acomodada con un hipermotor de clase 5 y estaba bien provisionada para el viaje interestelar. En teoría, si hubiera alguna necesidad de activar la secuencia de autodestrucción de la mazmorra, también había una fuerte posibilidad de que los miembros clave de la familia real o su personal pudieran ser forzados a abandonar Dawn. En el caso de Serra, esto era realmente cierto. Solo podía imaginar los efectos políticos colaterales que había provocado. El padre del rey había desmantelado la prisión de piedra, oficialmente aún estaba inactiva. Su destrucción llevaría a una horda de preguntas como qué estaba pasando realmente en el complejo bajo el estado de la familia real. Cualquier investigación no encontraría nada, por supuesto. Las cargas de demolición habían sido cuidadosamente diseñadas para infligir un máximo daño estructural. Cualquier operación de recuperación propuesta demostraría ser demasiado cara y poco práctica. Cuáles fueran los secretos que contenía la prisión de piedra quedarían enterrados para siempre. Eso no detendría los rumores y la especulación aún así. Los mineros ya desconfiaban de la nobleza. Descubrir que las infames mazmorras habían sido reabiertas, incluso temporalmente, haría mala sangre y reabriría viejas heridas. La simpatía y el reclutamiento para los rebeldes aumentarían. Su propia desaparición añadiría a la confusión, pero en la larga carrera sería mejor si ella simplemente desaparecía. Había jurado lealtad a la casa Dawn y les había traicionado, llevando problemas y desgracia a la estirpe de Gerron. Si el rey y todos los demás creían que estaba muerta, sellada para siempre bajo 10.000 toneladas de roca, sería más fácil para ellos limpiar el desastre que había dejado atrás. Incapaz de volver a su hogar en Dawn, había trazado una ruta hacia el único otro lugar en la galaxia donde había conocido la felicidad. Sin embargo, mientras llevaba la lanzadera a aterrizar al borde del campamento de su padre en Ambria, no fue alegría lo que estaba sintiendo. En el espacio de solo un par de cortos meses parecía como si lo hubiera perdido todo. Sola, confundida, y cargada de culpa, había venido aquí esperando encontrar paz. Para sí misma, y para su amiga. Era por la noche temprano. La última luz del día estaba justo desvaneciéndose sobre el horizonte mientras descargaba el cuerpo de Lucio. Dejando a su amiga suavemente en el suelo, volvió a la lanzadera y encontró una pequeña pala almacenada en los suministros de la parte trasera. El suelo arenoso era suave, haciendo su tarea mucho más fácil de lo que lo habría sido en la mayoría de otros mundos. Incluso así, le llevó más de una hora de cavar rítmicamente antes de que la tumba estuviera completa. También como pudo, bajó el cuerpo de Lucio en el agujero que había cavado, entonces cogió la pala y enterró a su amiga. El calor del desierto se había desvanecido rápidamente con la puesta de sol, y una vez que sus tareas se habían acabado, el frío hizo temblar a Serra. Pero la actividad física había sido catártica. El vacío que había nublado sus pensamientos y emociones se había desvanecido. Una ligera brisa la golpeó, y ella tembló. En lugar de ir a la lanzadera, sin embargo, cruzó el campamento y buscó refugio en la cabaña vieja y abandonada de su padre. Dentro, se agachó en una esquina y cerró sus ojos. Podía aún sentir la presencia de su padre aquí. Incluso aunque se hubiera ido, estar en este lugar le hacía fácil recordar recuerdos, su cara, su voz. Fue capaz de encontrar consuelo en ellos, como si la fuerza y sabiduría silenciosas de su padre estuvieran de algún modo pasando desde el lugar en el que había vivido toda su vida adulta hacia ella. Fue solo ahora que se dio cuenta lo equivocada que había estado. Caleb siempre le había advertido sobre el mal del lado oscuro, aún así, cuando llegó el momento había ignorado sus palabras. Y todo lo que había ido mal, toda la sangre que ahora manchaba sus manos, podía ser rastreada de vuelta a su propio odio y deseo de venganza. Había empezado con la muerte de Gerron. En lugar de lamentarse y seguir adelante, se había aferrado a su pena hasta transformarla en una rabia amarga que consumía en sus momentos de vigilia. En desesperación, Lucio había contratado a una asesina para buscar venganza en su nombre esperando que pudiera de algún modo salvar a su amiga de la oscuridad que la había envuelto. En su lugar, inconscientemente había puesto en movimiento los engranajes de la caída de Serra. La cazadora había matado al Jedi Med Tandar. Esto llevó a la involucración del Consejo y del Rey. Cuando Lucia confesó sus acciones a Serra, debía haber estado horrorizada. Su padre lo habría estado. Ella debería haberle contado al rey sobre la asesina, dejando fuera el nombre de Lucia para proteger a su amiga. Ella podía haber evitado todo el sufrimiento que estaba por llegar con un simple acto de honestidad. En su lugar, escogió engañarle, guardándose el secreto y deleitándose en el terrible crimen cometido en su nombre. Esa mentira había resultado en su viaje a Coruscant, donde había sabido del destino de su padre. Mirando atrás no tenía ninguna duda de que Caleb habría dado su vida antes que someterse a la voluntad del lado oscuro.
Pero en lugar de honrar su recuerdo y seguir su ejemplo, dejó que su pena se retorciera y pervirtiera su sentido de justicia. Una vez más dejó que la rabia y el odio dominaran sus acciones, y Lucia fue mandada para contratar a la cazadora para un segundo trabajo. Cuando el hombre oscuro de sus sueños fue capturado, a Serra se le dio una oportunidad más de alejarse del abismo. Podía haberle entregado a las autoridades. En su lugar escogió aprisionarle y torturarle. Para ese punto se había hundido tanto hasta el fondo de la oscuridad que incluso Lucia había percibido su corrupción. Su amiga había tratado de advertirle. Había reconocido en lo que se estaba convirtiendo Serra. Pero ahora Lucia estaba muerta también. Rabia, venganza, engaño, crueldad, odio. Esos eran los caminos del lado oscuro. Desde la muerte de Geron, Serra les había permitido dominar su vida, atrayéndola más y más lejos por el camino. Y solo fue ahora, cubriéndose sola en la esquina de una cabaña en mitad del desierto, que entendió el auténtico precio. El lado oscuro destruye, no puede traer paz ni consuelo, solo trae miseria y muerte. Caleb había entendido esto, había tratado de enseñárselo, pero ella le había fallado, y le había costado todo. Lo siento, padre, susurró ella, extendiendo el brazo para limpiarse una lágrima del ojo. Ahora lo entiendo, lo que estaba hecho no podía deshacerse. Tendría que vivir con la carga de sus crímenes. Pero de ahí en adelante no se permitiría ser seducida por el lado oscuro de nuevo. Fuera cual fuera el destino que le aguardara, cual fuera la consecuencia o el castigo que cayera sobre ella, lo aceptaría con una calma estoica y una fuerza silenciosa. Aún soy la hija de mi padre. Vane estaba bien al tanto de lo cerca que había estado de morir a manos de Sana en la prisión de piedra. Aún así, todavía estaba vivo, prueba de su resistente fuerza y poder. Había acabado prisionero, pero había emergido más poderoso que cuando había entrado. El holocrón de Andedu podía haberse perdido, lo más probable enterrado para siempre en el colapso de la mazmorra, pero ya había reclamado sus preciados conocimientos, el secreto de la transferencia de esencias. Y aunque su aprendiz aún estaba viva, él podía acabar de encontrar su reemplazo. Estudió a la Iktochi cuidadosamente mientras hacía funcionar los controles de la lanzadera, haciendo sutiles ajustes para mantenerlos en ruta mientras dejaban el calmado vacío del espacio y descendían a la turbulencia de la atmósfera de Ambria. Ella le había dicho que su nombre era la Cazadora, y que había pasado los últimos 5 años como una asesina contratada, perfeccionando su habilidad de identificar y explotar las debilidades en sus objetivos. Era difícil discutir los resultados. En sus breves encuentros con Vane ya había demostrado tanto una destacable ambición como un increíble potencial. Sus logros eran aún más impresionantes cuando uno consideraba que nunca se le había dado ningún entrenamiento formal en los caminos de la fuerza. Todo lo que hacía le llegaba de la habilidad natural. Puro instinto, poder crudo. Su habilidad para perturbar la fuerza en los otros solo daba mayor testimonio de su fuerza. Nunca había sido entrenada en esta técnica rara y difícil. Ella simplemente la desataba contra sus enemigos a través de la pura fuerza de voluntad, crudo pero efectivo. Sin embargo, era su otro talento lo que de verdad intrigaba al Lord Oscuro. ¿Cómo me rastreaste hasta Sutric?, preguntó él mientras la lanzadera bajaba hacia la superficie desierta del planeta. Mis visiones, explicó la cazadora. Si me concentro, me permiten ver imágenes, gente, lugares. A veces capto vistazos del futuro, aunque no siempre se cumplen. El futuro nunca es estático, le dijo Vane. Está constantemente siendo moldeado por la fuerza, y aquellos con el poder de controlar la fuerza. A veces también veo visiones del pasado, recuerdos de lo que era. Te vi aquí en Ambria, con una joven mujer rubia, mi aprendiz. ¿Aún vive? Por ahora, en el horizonte podían ver la primer luz del sol de Ambria extendiéndose hacia ellos. Mientras los rayos amarillos brillantes caían sobre el morro de la lanzadera, Vane no podía evitar preguntarse lo lejos que las habilidades de la Iktochi podían llegar si se le daba una apropiada instrucción y guía. Él tenía la sabiduría para interpretar eventos y prever su resultado más probable, pero raramente experimentaba auténticas visiones del futuro. Era capaz de manipular la galaxia a su alrededor, dirigiéndola inexorablemente hacia un tiempo en el que todos se inclinaban ante los Sith. Era una lucha mantener todo en curso. Sus planes a largo plazo para barrer a los Jedi y dominar la galaxia estaban en un estado constante de flujo, reaccionando a inesperadas y completamente impredecibles eventos que alteraban el paisaje social y político. Cada vez que esto ocurría, Vane tenía que retirarse y reagruparse hasta que fuera capaz de evaluar y reaccionar apropiadamente a los cambios. Pero si la cazadora podía aprender a dominar apropiadamente su poder, los Sith ya no se limitarían solo a reaccionar. Podrían anticipar y predecir estos cambios aleatorios, preparándose para ellos mucho antes de que ocurrieran. Y había incluso una mejor posibilidad. Vane sabía que el destino no estaba predestinado.
Había muchos futuros posibles, y la fuerza le permitía ver solo ejemplos de lo que podría ser. Si ella pudiera aprender a sortear a través de sus visiones, separando las diversas líneas temporales divergentes, era posible que realmente pudiera controlarlas, también. ¿Podía algún día tener el poder de alterar el futuro simplemente pensando en él? ¿Podía ella utilizar el poder de la fuerza para dar forma al mismo tejido de la existencia y hacer que sus visiones elegidas se convirtieran en realidad? En el hangar dijiste que estabas esperándome, señaló Bane, ansioso por tener un mejor entendimiento de su talento. ¿Tus visiones te dijeron que venía? No exactamente. Tuve una sensación de algo. Podía sentir el significado del momento, aunque no sabía lo que ocurriría. Mis instintos me dijeron que sería beneficioso para mí esperar. Bane asintió. ¿Alguna vez se equivocan tus instintos? Rara vez. ¿Es por eso que estamos aquí en Ambria? Tus visiones, tus instintos, ¿te dijeron que la hija de Caleb vendría aquí? La princesa se reunió conmigo aquí cuando me contrató para encontrarte, respondió la asesina. Este lugar le encanta. No necesité una visión para saber que aquí es donde huiría. El Lord Oscuro sonrió. Era tan lista como poderosa. Un par de minutos más tarde, la nave tocó tierra al borde del campamento de Caleb, aterrizando junto a una pequeña lanzadera de escape. Desembarcando del navío, Bane recordó el poder atrapado en la superficie de Ambria. La fuerza había devastado una vez este mundo antes de que su poder fuera atrapado por un antiguo maestro Jedi en las profundidades del lago Nat. Ahora el planeta era un nexo entre el poder del lado oscuro y luminoso. Se percató de una tumba recién excavada a un par de metros hacia un lado, pero no le dio un segundo vistazo. Los muertos no le eran de ninguna consecuencia. Con pasos largos, llenos de propósito, se abrió paso por el campamento hacia la chabola dilapidada. La cazadora le siguió a su lado, igualándole paso a paso. Antes de que alcanzara su destino, sin embargo, la princesa salió de la cabaña para enfrentarse a él. Estaba desarmada y sola, pero al contrario que en su último encuentro en la celda de la prisión, no percibía ningún miedo en ella esta vez. Había una sensación de serenidad en ella, una tranquilidad que le recordó a Bane a su primer encuentro con su padre. El propio humor de Bane había cambiado también. Ya no estaba dirigido por un deseo insaciable de venganza sangrienta. En la prisión de piedra había necesitado atraer fuerzas de su rabia para sobrevivir y derrotar a sus enemigos. Aquí, sin embargo, no estaba en peligro. Se permitió el lujo de la cuidadosa consideración, se había dado cuenta de que no había necesidad de matarla. No si podía hacer uso de sus habilidades. Estaban cara a cara, mirándose el uno al otro, sin hablar. Al final, fue Serra la que rompió el silencio. ¿Viste la tumba cuando aterrizaste? Enterré a Lucia ahí anoche. Cuando Bane no respondió, ella lentamente extendió el brazo hacia arriba y se limpió una lágrima de un ojo antes de continuar. Ella te salvó la vida. ¿Ni siquiera te importa que esté muerta? Los muertos no tienen valor para los vivos, le dijo él. Era tu amiga. Fuera lo que fuera, ya no está. Ahora no es nada más que carne y huesos descomponiéndose. Ella no merecía esto. Su muerte fue sin sentido. La muerte de tu padre fue sin sentido, dijo Bane. Tenía una habilidad valiosa. 2 veces salvó mi vida cuando nadie más podría haberme sanado. Si hubiera estado en mis manos, le habría dejado con vida en caso de que necesitara alguna vez sus servicios una tercera vez. Nunca te habría ayudado por voluntad propia, contraatacó Serra. No había rabia en su voz, aunque sus palabras tenían el sonido acerado de la verdad. Pero me ayudó, le recordó Bane. Fue útil. Podría darte una utilidad a ti también, si compartes su talento. Mi padre me enseñó todo lo que sabía, admitió ella. Pero, como él, nunca ayudaré a un monstruo como tú. Ella se giró para dirigirse a la Iktochi, que estaba en silencio al lado de Bane. Si sigues a este hombre te destruirá, advirtió ella. He visto las recompensas que se les da a aquellos que caminan por el camino del lado oscuro. El lado oscuro me dará poder, respondió la cazadora confiada. Me guiará a mi destino. Solo un imbécil cree eso, respondió la princesa. Mírame, me entregué al odio, dejé que me consumiera. Mi deseo de venganza me costó todo y a todos los que me importaban. El lado oscuro devorará a aquellos que carezcan del poder para controlarlo, estuvo de acuerdo Bane. Es una feroz tormenta de emoción que aniquila todo a su camino. Lleva al desgaste a los débiles y a los indignos. Pero aquellos que son fuertes, añadió él, pueden cabalgar los vientos de la tormenta hasta alturas incomprensibles. Pueden desbloquear su auténtico potencial, pueden cortar las cadenas que les atan, pueden dominar el mundo a su alrededor. Solo aquellos con el poder de controlar el lado oscuro pueden de verdad ser libres. No, respondió Serra, suavemente agitando su cabeza. No lo creo. El lado oscuro es malvado. Tú eres malvado. Y nunca te serviré. Había un desafío silencioso en sus palabras, y Bane no percibió nada que pudiera decir o hacer para persuadirla.
Por un breve momento consideró intentar el ritual de la transferencia de esencias, entonces rápidamente rechazó la idea. El ritual consumiría su forma física, y si fracasaba al poseer su cuerpo, su espíritu quedaría atrapado para siempre en el vacío. Su voluntad era tan fuerte como la de su padre, y él no sabía si era lo suficientemente poderoso como para sobreponerse a ella. No necesitaba hacer esto ahora. Aún tenía varios años antes de que su cuerpo actual fallara por completo. Era mejor esperar y tratar de encontrar a un técnico que creara un cuerpo clónico. Eso, o encontrar a alguien más joven e inocente. Ella no nos es de utilidad, maestro, señaló la Iktochi, un brillo ansioso en sus ojos. ¿Puedo matarla para usted? Él asintió, y la cazadora caminó hacia adelante, avanzando lentamente sobre la otra mujer. Vayne percibió que a la asesina le gustaba saborear la matanza, deleitándose en el miedo y el dolor de sus víctimas. Pero Serra no hizo ningún movimiento para defenderse. No trató de correr, o de rogar piedad. En su lugar, se quedó perfectamente tranquila, dispuesta a encontrar su destino con una aceptación muda. Reconociendo que no obtendría satisfacción de la hija de Caleb, la asesina acabó con la vida de Serra.